Y estamos de vuelta. O sea, tenemos que confesar que estamos apenas aprendiendo a tener este formato de 2 veces a la semana. Los comentarios hasta ahora han sido mixtos, pero digo, yo no sé tú, Carla, yo creo que hace sentido para White Paper el que tengamos más presencia durante la semana, así sea en 2 episodios de un poco menor tamaño. Y vamos viendo qué tal funciona. La verdad es que estamos midiendo también cómo se comporta el número de downloads en general, si es que está generando más downloads, si lo vemos a la semana o no. Pero a mí en lo personal me gusta porque siento que me da más espacio para expresarme bien, para poder entrarle con más calma a los temas y no estar todo el tiempo viendo el reloj, ¿no? Así es. Y entonces hoy vamos a hacer un deep dive de, ya sé que tú eres periodista y entonces tienes que ser muy objetivo, pero yo sí puedo decir que yo soy muy fan de Oxxo, que es una de las empresas de FEMSA. A ver, la idea original de hecho era hacer un deep dive de Oxxo. Así es. Pero lo estamos cambiando y a lo mejor en algún momento tenemos que hacer el deep dive de Oxxo y lo estamos cambiando más bien a hacer un deep dive de FEMSA hoy, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer porque como seguramente leyeron o vieron, FEMSA está en proceso de cambiar a su CEO y nos pareció que era el momento adecuado como de hacer un corte y hacer una radiografía de qué es FEMSA y sobre todo de qué ha sido FEMSA a lo largo de, no de toda su historia, porque como van a ver ahorita es una empresa con demasiada historia, sino al menos de los últimos 30 años, ¿no? Y por qué creemos que hoy está donde está, ¿no? Entonces digo, a ver, si me permites, Carla, empezar. Cuando José Antonio Fernández Carvajal asume la dirección general de FEMSA en 1995, o sea, hace 30 años, no tenía más de 41 años. Había entrado a esta empresa de Monterrey unos años antes, como 7 años antes, y había estado como que ocupando diferentes puestos, diferentes responsabilidades. Había estado en planeación estratégica, fue director general de Oxxo. Ojo, director general de Oxxo en 1995 no era tan importante, no era una empresa tan grande. Fue director de ventas de la cervecería y fue también como director general de operaciones. Claramente entró a la empresa para convertir en un proceso de entrenamiento para que llegara a convertirse en el CEO. Él va a reemplazar a un CEO profesional en una empresa que estaba controlada por su familia política, ¿no? Y específicamente donde su suegro era el presidente y un empresario legendario, no solamente en Monterrey, sino en México. Y Vámonos este otra vez. es el famosísimo, digo, para la gente que igual y no lo ubica por nombre, Diablo. Ajá, ¿Y es el tú sabes por qué famosísimo. le dicen el Diablo? No, no sé, fíjate. ¿Y le dicen el Diablo a su cara o no? No Así de, sé, hola, yo creo señor que sí, Diablo. o sea, porque en los medios así lo reconocen, creo que en Bloomberg decía el otro día algo así, o sea, es como que muy común. Pero no es su apodo, o sea, no es de que sus cuates le dicen Diablo, ¿o sí? No sé, y si alguien nos puede dejar en los comentarios, estaría interesante saber. Sí, la verdad que sí. Bueno, y Lo entonces, dudo, ¿eh? entonces toma esta empresa, que ya era una empresa grande, pero me contabas que en el contexto de Monterrey había muchas así. Sí, a ver, eso es bien importante y ahorita lo vamos a explicar. Cuando asume el rol de CEO en 1995, a ver, FEMSA era como una empresa bueno, sigue siendo, pero muy importante en la historia de Monterrey, porque de alguna manera la historia empresarial de Monterrey, pues como todo el mundo sabe, está muy ligado a la cervecería y a todas las empresas que fueron saliendo de ahí. Y entonces, pues esta era la heredera, pero era también parte de un grupo de varias empresas de Monterrey, todas muy grandes. FEMSA no era la más grande en ese momento, y en donde, aunque era muy grande, cerca del 80% venía de dos negocios, de cerveza y de refrescos. Era una empresa que no llegaba a los 30,000 millones de pesos de ventas anuales, otra vez, de las más grandes en México, pero era una de un grupo. Oxxo en ese entonces pues ya figuraba, era una cadena que estaba creciendo muy rápidamente, pero la verdad es que sus ventas no movían la aguja en los estados financieros del todo, o sea, seguía siendo cervecería. Yo creo que mucha gente en ese momento más bien hablaba de cervecería y no tanto de FEMSA como tal, ¿no? Tenían también su negocio de manufactura de latas, de botellas, de corcholatas, entre muchas otras cosas.
Ahora, era un momento en el que México estaba en plena etapa de cambio. ¿Por qué? Porque estaba entrando en vigor el Tratado de Libre Comercio que iba a transformar por completo el mundo empresarial. O sea, ahora las capacidades que las empresas necesitaban para ser exitosas eran muy diferentes o iban a ser muy diferentes que las habilidades que habían tenido que tener en las décadas anteriores. Entonces, ahí lo que decíamos ahorita, o sea, junto con Alfa, Vitro, Cemex, Sitza, eh, FEMSA era sí parte de un exclusivo grupo de empresas regiomontanas que destacaban entre las más importantes del país. Y de hecho, este dato creo que vale mucho la pena recalcarlo, pero ese mismo año, 1995, Vitro también recibió un nuevo director general. O sea, en enero del 95 entra Federico Sada González como CEO de Vitro. Ahora, a lo largo de las siguientes décadas, FEMSA se va ajustando a los cambios en el entorno y aprovecha oportunidades que se le van cruzando en el camino. José Antonio Fernández Carvajal se queda como, o sea, había tomado el rol en 1995 y se queda como director general hasta 2014, que pasa a ser presidente ejecutivo del consejo y en ese momento entra en su lugar Carlos Salazar, después entra Eduardo Padillo como CEOs y después Daniel Rodríguez. Entonces, Daniel Rodríguez fallece de manera pues, como inesperada un poco y José Antonio tiene que regresar como CEO de forma interina en verano del 2023, ¿no? Ojo que aquí estamos hablando que en menos de 10 años pues hay para efectos prácticos 4 CEOs en FEMSA, ¿no? Y es un momento de muchísima transformación en una empresa muy grande. La última novedad es que la empresa acaba de anunciar que ahora sí lo va a reemplazar su hijo, José, como que no le ponen acento en la E, José Antonio Fernández Garza Lagüera, que tiene 43 años. Papá tomó ese rol de 41, el hijo lo toma de 43 y este cambio se va a hacer en noviembre. José tiene 14 años dentro de la empresa de su familia y es una empresa muy, muy diferente. Como vamos a platicar ahorita, es hoy muy, muy diferente a lo que se encontró su papá en 1995. Pero de entrada, lo que es importantísimo hablar es que en esos 30 años, los ingresos totales se multiplicaron 26 veces. O sea, este año van a estar generando más de 800,000 millones de pesos. Entonces, si quieres, Carla, ¿por qué no empezamos primero? Hacemos un recorrido rápido por el timeline que tenemos aquí, en su momento lo habíamos publicado en White Paper, y digo, esto ayuda nomás como para poner el contexto, ¿no? FEMSA, o sea, sus orígenes nacen desde 1890 cuando se funda la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, ¿no? Ujú. Y luego pasan muchas cosas, pero en 1936 crean una holding que es Visa, que es Valores Industriales, que seguramente fue una de las primeras holdings en México al mismo tiempo que otras se estaban creando en Monterrey y empiezan a hacer otras cosas, por ejemplo, una cerera, Ilsa en 1942, en 1954 compran cervecería Tecate en Baja California, en 1974 separan en dos el que era el grupo Visa. Y esto yo no lo sabía, digo, a lo mejor para los regios esto es muy obvio, pero de esa separación se crean Grupo Visa, que se queda con Banca Serfín, Cervecería Cuauhtémoc y algunas empresas relacionadas, y la otra parte es Grupo Alfa, que hoy en día, bueno, Efectivamente. ya hemos hablado mucho que Grupo Alfa ha ido separando muchas de sus empresas y ahora la más importante es Grupo Sigma, pero, o sea, piensen que todo eso era parte de la misma, ¿no? Claro. Eh, en 1977 abre la primera sucursal de Oxxo en Monterrey, que eso creo que es una historia bastante conocida, pero la abren porque quieren tener más control sobre la distribución de su cerveza, ¿no? Ujú. Em, y en 1978 sacan todo el grupo a la Bolsa Mexicana de Valores. Y no es Carla, hasta después de salir a la bolsa que déjame, em, déjame te interrumpo nomás para cuando estés hablando de Oxxo, checa el logo, ¿no? sí. Porque ese es el origen de la marca Oxxo, ¿no? Y eso se ve aquí, pero hoy ya no es tan evidente que dices que fregados es Oxxo, y era una ilustración en donde es como un carrito de súper, y las llantas, las rueditas son las O's de Oxxo, ¿no? En ese primer logo, pues sí se ve muy claro de dónde viene la marca. Yo también había oído que también querían, o sea, además de las llantas del carrito de súper, querían
era como un guiño a que es porcentaje, porque se supone que encontrabas las cosas más baratas, lo cual creo que ya no es cierto. Y entonces en 1979, o sea, después de crear Oxxo, compran la primera embotelladora de Coca-Cola. O sea, porque hoy yo creo que si paras a 100 personas en la calle y le dices, ¿qué es FEMSA? Creo que mucha gente lo asociaría primero con Coca-Cola. En 1985 fusionan Cervecería Cuauhtémoc con Cervecería Moctezuma. Entonces, han pasado muchísimas cosas, pero piensa que después, en 1993, hacen el IPO de Coca-Cola FEMSA, que le llaman comúnmente COF. Bueno, es el ticker, de hecho, ¿no? Empiezan a operar gasolineras, hacen el primer Oxxo fuera de México y en 2010 pasa algo importantísimo, que es que típicamente decimos que venden la cervecería Heineken, pero realmente no es que la vendieron. Lo que hicieron es le dijeron, Heineken, te intercambiamos el 100% de las acciones de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma por el 20% de las acciones de Heineken. O sea, son uno de los accionistas más importantes de la cervecería Heineken, que es una cervecería global. Se convierte en ese momento porque acuérdate que ya no son. ¿Ya no son? ¿Ya vendieron todo? Ya vendieron todo. Ok, eso no lo sé. Ay, por eso tienen tanto cash, Por eso en tienen tanto parte. cash. Ujú. Y bueno, después empiezan a hacer farmacias, compran Gordita Doña Tota, compran Restaurant Depot, entran al negocio de conveniencia en Estados Unidos y en Suiza, ¿no? Pero realmente creo que los hitos más importantes de la historia de FEMSA es, obviamente, su fundación, la separación de Visa y Alfa, la creación de Oxxo, ¿no? La compra de las embotelladoras de Coca-Cola y la venta o el intercambio de acciones por acciones de Heineken. No sé si estarías de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente. A ver, y esto es parte de lo que necesitamos hablar hoy, ¿no? Porque muchos de estos cambios han sucedido en los últimos 15, 20 años, ¿no? Mucho de esto es lo que le tocó ejecutar a José Antonio Fernández como CEO. Pero mira, o sea, preparamos esta tablita de cómo ha crecido y al mismo tiempo cómo se ha transformado esta empresa a lo largo de las últimas décadas. En el 2002, FEMSA era una empresa con ingresos totales de 50 y tantos mil millones de pesos. Básicamente, pues de ahí lo importante era, ya habíamos dicho, la cerveza, Coca-Cola, ya FEMSA Comercio empezaba a figurar, los Oxxos, y todavía tenían muchos otros negocios. O sea, 52 casi 53 mil millones en el 2002. Para el 2009 habían crecido a casi 200 mil millones, o sea, por cuatro para efectos prácticos, ¿no? Para el 2016 a casi 400 mil millones, otra vez por cuatro. Y ahora, del 2016 a 2023, bueno, en 2023 fueron 700 mil, ahora van a estar arriba de los 800 mil este año. Pero lo que hace más interesante esto es cuando te metes a ver cuáles son los negocios que están dentro, porque como bien señalabas ahorita, el que en su momento fue el principal, la cerveza, ya no está de ninguna manera. Y ahora la parte de proximidad, que es donde tienen todas las tiendas y tienen las farmacias, bueno, y luego aparte tienen las gasolineras, todo eso a lo mejor hoy es como el 60% o más del negocio. O sea, de ser. Y así como hablábamos, o sea, fíjate, como hablábamos en el capítulo anterior de Nutriza, o sea, pareciera que son negocios que se parecen, son negocios que no se parecen en nada, porque la cervecería es sobre todo un negocio y la cervecería y las embotelladoras son sobre todo un negocio de manufactura, o sea, de producción industrial y de distribución a través Sí, de canales de terceros, ¿estás de y de acuerdo? marketing, sí. Ujú. Y de marketing, evidentemente. Y todo el negocio de proximidad es un negocio de compras y de atención al cliente y de tener, o sea, una capilaridad mucho mayor. O sea, sí son negocios muy distintos. O sea, como que RH, o sea, sí. sí, sí, y lidiar con miles de clientes todos los días. O sea, piensa que si tú eres, no sé, Coca-Cola FEMSA,
tratas con muchísimos clientes todos los días, pero sobre todo clientes que son B2B, ya sean las grandes cuentas como Walmart o los cines o los restaurantes o las cuentas pequeñas como son los pequeños changarros, pero aún así le estás vendiendo de negocio a negocio. Sí, En un negocio de proximidad como Oxxo, el número de clientes es exponencialmente más grande y estás vendiéndole a personas que quieren comprar desde un chicle hasta unos cigarros, hasta pagar su luz. O sea, sí es totalmente distinto. totalmente distinto. Incluso la transformación dentro de retail ha sido bestial otra vez en los últimos 15 o 20 años, porque también en su momento el Oxxo era, para efectos prácticos, un depósito glorificado, ¿no? Era un lugar para ir a comprar hielos y cerveza y papitas, ¿no? Y hoy eso sigue siendo un driver de tráfico muy importante y la venta de cigarros y demás sigue siendo muy importante, pero la realidad es que, y esto FEMSA nunca ha explicado los detalles, pero es probable que una buena parte de las utilidades que generan estos negocios hoy son más bien la recarga de los teléfonos, el pago de servicios. Entonces, tienen ahora este otro componente que pues siempre es como la queja y hasta el meme del tiempo que te tardas en la caja, porque ya no parece conveniencia en ese sentido, porque hay alguien que está haciendo no sé cuántos pagos enfrente de ti, ¿no? Pero cómo se ha venido transformando el negocio core de retail también es muy significativo. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema de spin y los temas financieros. Pero aquí, Sí, hasta donde y llegamos que ahorita, hablando de lo que dices, es interesantísimo. Espérame tantito. Es que estoy tratando de encontrar la nota, pero no la encuentro. Pero en algún momento hace muchos años, hablando con alguien que trabajaba en Oxxo, el Deforma, que es este medio como de sátira, que era, en algún momento fue muy, muy, muy popular, creo que ya ha bajado su popularidad, los traían de bajada. O sea, todo el tiempo sacaban notas de burlándose de cosas que pasaban en el Oxxo, ¿no? Sobre todo de la segunda caja, que al final nos enteramos que no era una segunda caja, era como el CPU de la otra caja. Pero una vez sacaron una nota que decía que ya podías sacar tu acta de nacimiento en el Oxxo, ¿ok? Y entonces empezó a llegar la gente al Oxxo porque era bastante creíble. Oye, si puedo pagar mi luz, pagar mi teléfono, hacer una recarga, sacar efectivo, comprar cigarros, y recoger un paquete, ¿por qué no podría yo sacar un acta de nacimiento? Entonces, que empezaron a llegar muchas personas a sacar sus actas de nacimiento. Y de hecho, pues lo que me decía alguien que trabajaba en Oxxo, ni siquiera me acuerdo quién es, no sabemos si reír o llorar o cómo aprovechamos esto. Y creo que luego hubo una iniciativa de sí sacar actas de nacimiento. Al final creo que no se hizo, pero por lo menos aquí estoy encontrando una nota del País, que espero que sí hayan hecho bien su reporting de 2016, que decía que el director del Registro Civil del Estado de Nación de Nuevo León estaba pensando si sí lo hacían o no. O sea, el Oxxo se volvió como el centro comunitario de todas las esquinas. sí, y eso le pones aparte el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años y la cantidad de nuevos puntos de venta que abren todos los días, de hecho, para efectos prácticos y por todos lados, que pues sí, lo convierte en un tema de memes. Yo me acuerdo también del de Forma uno de que abren Oxxo dentro de otro Oxxo o sea, ya era como Y que que ya había dónde tantos caben Oxxos más, ¿no? que... Sí, Sí. y ahora que tienen tantos formatos y que tienen formatos para poner adentro de las fábricas y que tienen adentro de las universidades y adentro de desarrollos residenciales con edificios y tienes tu propio Oxxo adentro. De hecho, la última campaña que están haciendo que está verdaderamente Espectacular. increíble, ¿no? Pero te habla un poco de cómo se ha convertido un fenómeno cultural en México y un punto de referencia y da vuelta ahí en el Oxxo y pues es muy significativo. Pero otra vez, vámonos a 2010. O sea, 2010 es hace muy poquito, ¿no? 2010, seguía siendo un negocio definido por la cervecería. Así sea, a lo mejor ya no era el más grande, pero la cervecería era como que el peso, ¿no? Y el hecho de haber tomado la decisión de venderla, que fue algo que evidentemente recae en el consejo y en las familias y en el consejo, en la asamblea y lo que tú quieras, pero en un momento liderado otra vez por José Antonio Fernández, que hay muchas versiones al respecto y en su momento publicamos en White Paper un artículo sobre esto y luego el año pasado cuando entrevistamos a Carlos Fernández de Modelo, que platicó él también su versión de la venta de la Modelo, pues estamos hablando de una época en la que había mucho incertidumbre en el mundo de las cervezas, donde se estaban consolidando todas y según esto, la leyenda que me comentaba alguna persona, hay un momento donde José Antonio dice, oye, ¿sabes qué? Es que por más que somos grandes, no somos ni el presupuesto de marketing de Heineken o de alguien más, ¿no? Y empiezan a buscar alternativas y les gusta la propuesta de Heineken porque se identifican con una empresa pues,
como muy familiar, hacen buena química entre las familias y ahí van a tener una posición muy relevante y total toman la decisión y hacen el intercambio de acciones y por mucho tiempo FEMSA fue el segundo accionista más grande en Heineken y tenía sus asientos en el consejo y demás. Pero eso al mismo tiempo fue como muy criticado, ¿no? Y muy criticado porque los analistas decían, oye, espérate, espérate, ¿para qué me sirve a mí comprar acciones en FEMSA, que FEMSA a su vez tiene acciones en otra empresa? Dice, oye, espérate, espérate, tú, pues eso véndelo y regrésame a mí el dinero. Y ahí yo veo si yo voy y compro acciones en esa empresa o qué, ¿no? Que es un poco la típica cuestionamiento de las holdings y demás. Y así estuvo por mucho tiempo, con mucha presión del mercado para que vendieran esa posición, porque además había una razón técnica, que es que mientras FEMSA tuviera participación en una cervecería, no podía crecer Oxxo en Estados Unidos. Hay un tema técnico en Estados Unidos que si el retailer no puede ser dueño de las empresas de alcohol, entonces como que siempre se usaba como argumento decir, oye, espérate, es que por tú tener esas acciones, no puedes llevarte Oxxo a Estados Unidos, que sería el mercado más fregón para Oxxo y te estás limitando y demás. Eso vamos a ponerle un pin y ahorita regresamos ahí. Hay otro momento bien interesante en FEMSA y que como que no, mi impresión es que mucha gente no lo ubica, pero hace muy poquito tiempo, a ver, estoy buscando aquí la fecha, pero habrá sido el 2018 o 2019, como que justo antes de la pandemia, FEMSA, justo para pensando en cómo crecer en Estados Unidos, se ponen a analizar qué oportunidades hay y se lanzan a comprar. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un episodio de negocios aburridos? Bueno, Sí. se lanzan a comprar De el hecho, es negocio uno más de los más aburrido de escuchados, todos. René. Y No uno de sé los si más sabías. escuchados. Sí, Sí. efectivamente. Bueno, pues se lanzan a comprar uno de los más aburridos, ahora sí técnicamente de todos. Sí. Básicamente empiezan a comprar empresas que le venden productos desechables o de limpiezas a otras, o de limpieza a otras empresas. O sea, mi impresión siempre fue que estaban comprando Dunder Mifflin de The Office. O sea, alguien que va y le vende las toallitas para secarte las manos en los baños a las empresas, ¿no? Ese tipo de productos, el limpiador, y ni siquiera es la empresa que es la dueña de la marca, ¿no? Es el que El va y distribuye. distribuidor. Exacto, era es un segmento de negocio en donde lo fuerte es la capacidad que tienes para distribuir este tipo de productos y de pues, conseguir clientes y ser muy eficiente, porque además pues, son negocios con márgenes muy ajustados, que otra vez yo creo que es muy similar al negocio en Oxxo, ¿no? En ese sentido, que tienes márgenes muy ajustados y tienes que ser muy eficiente en cómo distribuyes. Pero para mí lo impresionante es cómo una vez que se meten aquí, se ponen a comprar negocios como una máquina. Y el ritmo de transacciones que tienen, incluso aquí fue famoso en su momento porque lo hacía un equipo interno de FEMSA, ni siquiera era con banqueros de inversión, sino que un equipo se puso a mapear, hay tantos negocios de este tipo, son mom and pop en Estados Unidos, y la tesis era, mira, vamos a comprarlos todos y vamos a hacer un grupo grandotote, y ese pues en algún momento lo vamos a sacar a bolsa o algo así. Fíjate estos datos. En marzo de 2020, o sea, justo cuando comenzaba la pandemia, FEMSA le mete $900 millones para comprar dos empresas especializadas en este tipo de cosas, ¿no? En comercializar y distribuir productos de limpieza. Esas dos, pues, llamaron mucho la atención. O sea, ¿por qué una empresa mexicana que tiene tiendas de conveniencia, gasolineras, farmacias, un negocio de refrescos, ahora está metiéndose en un negocio pues más bien B2B o más o completamente B2B de productos que son como commodities y que está en otro país, ¿no? Entonces te metes a ver aquí lo que pasó y es bien, bien dramático, ¿no? No habían pasado ni 30 meses después de haber hecho estas primeras dos adquisiciones, que se llamaban Waxy y North American, las primeras que compraron, y ya habían comprado 21 empresas similares, todas en Estados Unidos, todas del mismo giro. O sea, menos de 30 meses y tienes más de 20 transacciones de este tipo. Estaban metiendo miles de millones de dólares a una velocidad fuera de serie para convertirse como que en los líderes. Ojo que no eran los únicos, ¿eh? Si no me equivoco, Bain o alguno de los de Private Equity Private estaban equity. haciendo una cosa similar, ¿no? Y después terminarían, la historia es que terminarían vendiendo una parte a ellos, ¿no? Pero tenían muy claro lo que querían ejecutar y se pusieron a ejecutar como locos, ¿no? Y ya desde antes
una vez que se habían venido saliendo del tema de la cerveza, se habían empezado a meter en otras cosas, se habían empezado a meter en farmacias, habían comprado desde 2013 algunas primeras cadenas de farmacia en México y luego estaban creciendo también en otros países y luego tú ya mencionaste también, habían comprado gorditas Doña Tota como para meterse a otro espacio y luego compraron esta, poca gente se acuerda, pero compraron una cadena de restaurantes fast casual en Estados Unidos en el 2016 que se llamaba Specialties. Tenía como, yo fui a Specialties en su momento, tenía como 50 sucursales en California, vendía como $100 millones al año y estaba padre el concepto, era un concepto donde pedías en la caja, y eran como sándwiches, era como comida para godines fresas, o no sé si godines fresas, pero para godines en Estados Unidos. Un contexto, es más, mira, yo creo que sería hasta medio un competidor de Chipotle hoy. ¿Y sí y Tú sigue y siguen siendo dueños de eso? no, no, quebró, ese negocio cerró, les duró poco tiempo, y lo terminaron cerrando, ¿no? Pero te habla un poco de la mentalidad que traía FEMSA post venta de la cervecería, de estar probando y comprando diferentes espacios, mucho de esto meterse hacia Estados Unidos, explorar nuevos modelos de negocio, porque pues, ya no tenía el original y claramente estaban como que viendo temas relacionados con retail y temas relacionados con logística, con distribución, que era donde estaban como que muy, muy fuertes. Vienen todos estos cambios y por diferentes razones, otra vez en el paper hay un artículo muy largo que explica todo esto, entran activist investors a FEMSA hace algunos años, empiezan a cuestionar más fuertemente el hecho de por qué tiene la participación en Heineken y finalmente FEMSA termina tomando la decisión, ¿sabes qué? Vamos a vender Heineken, vamos a salirnos por completo de la cerveza, vamos a simplificar la empresa porque llega un momento en donde tenían demasiados modelos de negocios diferentes con todo esto que venía comprando. Vamos a ir vendiendo todo lo que no es propiamente retail y Coca-Cola FEMSA y vamos a crecer eso mucho más, ¿no? Y entonces viene un proceso de desinversión que también es verdaderamente sorprendente lo rápido y lo eficientes que fueron para ejecutarlo. O sea, dijeron, vamos a salirnos de esto, ok, venden uno, venden otro, no sé qué. O sea, como que muy rápidamente. Hemos visto aquí, hemos hablado de otros casos en donde empresas que quieren vender un negocio y les toma no sé cuántos años aquí, fueron y ejecutaron todo muy rápidamente. Entonces llega un momento en donde y porque es donde estamos todavía, que FEMSA tiene una cantidad de caja increíble, porque entre lo que vende de cervecería, más lo que va vendiendo de los otros negocios, y luego ya hace algunos meses ya explicó qué va a hacer con eso, y hay dividendos extraordinarios, y ahora empiezan a hacer las inversiones para crecer retail en Estados Unidos. En el proceso también habían comprado Valora en Suiza, que es esta empresa pues no son medio tiendas de conveniencia y más que tiendas de conveniencia, pero es también una red muy grande, con más de 2,000 puntos de venta. Muchos son las tiendas que hay en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, que son tienditas hasta medio revisterías en algunos casos. En algunos son simplemente como que puestitos de venta de tabaco y cosas así, pero en otros lados tienen también sucursales más grandes donde tienen comida. Son especialmente fuertes en pretzels, por ejemplo, que es una de las empresas de pretzels más grandes del mundo y entonces también tenían este otro negocio, también tenían el tema de las farmacias. Entonces, hoy el FEMSA que está entregando José Antonio Fernández Carvajal es muchísimo más grande que el que recibió, 25 veces más grande, 26 veces más grande, em, pero al mismo tiempo es una empresa completamente distinta, Diferente, claro. porque ya no están los mismos negocios adentro, porque el énfasis está completamente diferente, está muchísimo más internacional que como él la recibió. Y bueno, con eso también enfrenta otro tipo de retos, o tiene muchos retos enfrente, ¿no? ¿Cómo definirías tú hoy en día FEMSA? ¿Qué es FEMSA? Mira, fíjate que, a ver, vamos a ver cómo se definen ellos. A ver, déjame ver qué dicen en Investor Relations aquí en FEMSA. No, pues puras cosas genéricas. Creating value for generations. Nos estamos transformando. O sea, eso es lo que están diciendo. Y dicen crecimiento en retail, en bebidas y en digital. Más de 380,000 empleados. De hecho, yo hice cuentas y son casi 400,000 empleados. Presencia en 18 países. Ya se ve más simple la estructura corporativa con estas como tres grandes áreas. Pero sí, fíjate, ellos mismos tampoco tienen una definición así que puedas decir
en dos renglones, ¿no? Pues es que no, es que está difícil decirlo en 2 renglones, ¿no? Sí. Ahora, hoy FEMSA pues, está en estos negocios. Sí hay cosas que están pasando que pueden terminar siendo cosas muy grandes. Algunas ya lo son, otras no es que lo sean, pero por ejemplo, tú también mencionabas el otro día aquí una de tus marcas preferidas que es Cafenio, ¿no? Se le La acaban de amo. quedar. Se le acaban de quedar y hay un push importante por el café. Hay toda una historia ahí que está contada incluso por el lado de Cafenio, pero como pues hoy FEMSA es uno de los principales vendedores de café en México. Y todos los días millones de personas compran café en Oxxo y es café de Cafenio, ¿no? Pues es otro de esos negocios que explotó en los últimos 20 años o no más, ¿no? Está este push importante de llevar Oxxo a Estados Unidos, comprar una red de tiendas allá, están siendo como, pues no quiero decir cautelosos, pero conservadores, primero las rebrandearon y no sería extrañar que de repente empiecen a acelerar muy fuerte en Estados Unidos. Curiosamente en Estados Unidos está más pulverizado de lo que parece el negocio de tiendas de conveniencia. Entonces, sí como que hay un espacio interesante, una oportunidad interesante para una empresa con las capacidades como las que tiene FEMSA. Hace poquito le compraron al socio que tenían en Brasil su participación y entonces se quedaron ya solos con tiendas de conveniencia en Brasil y claramente le van a hacer mucho push a ese lado. Está este otro formato que tienen Vara, que lo tienen desde hace décadas, pero no había crecido, que es tiendas de hard discount para competir con empresas como 3B y si bien ellos lo tenían desde hace mucho, pues 3B como que les comió el mercado ahí y se convirtió en el líder y ahora FEMSA le está poniendo cada vez más énfasis y están creciendo cada trimestre con este formato y claramente pues va a ser uno de los formatos principales en proximidad. Entonces han venido invirtiendo en todos estos negocios y para mí es bien importante también no dejar de mencionar el caso de Spin porque a ver, o sea, antes de ser rebautizado como FEMSA, este grupo tenía entre sus negocios un banco, ¿no? Y tú lo mencionaste al principio, Carla, Serfín. Ese se lo expropiaron, ¿no? Y lo perdieron. Pero en 1991, cuando comienzan a privatizarse los bancos, Eugenio Garza Lagüera, o sea, el abuelo del siguiente CEO, encabezó un grupo de inversionistas que se terminaron quedando con Bancomer, ¿no? Y esa aventura duró como 10 años antes de que llegara de España BBVA y se los compraran. Algunos creían que el banco era como una distracción que había privado a la cervecería de inversiones importantes que después le harían falta. Pero es evidente que a la familia le gustan los bancos. Y eso se empieza a asomar ahora que Oxxo está incubando lo que puede terminar siendo un banco muy grandote, ¿no? Que el equipo de Spin, quieras que no, le han ido metiendo, se han ido trayendo personas con más experiencia. Hoy es un equipo muy picudo el que está impulsando todo esto y pues tienen un footprint único verdaderamente que resuelve mucho de los issues que tiene un neobanco, ¿no? Que el famoso cash in, cash out, en donde el costo de adquisición no va a ser tan alto, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que no se puede perder de vista de lo que está pasando, de lo que están trabajando ahorita con FEMSA, ¿no? Ahora, si regresamos al FEMSA que está recibiendo ahora el hijo, el nieto, em, tiene varios pendientes importantes. El primero es el gran reto que tiene con las farmacias. El negocio de farmacia al que se metieron, nomás no ha sido lo suficientemente rentable, o al menos si se compara con el resto de los negocios que tienen ahí. Y hoy es una división muy grande. Si no me equivoco, pues o la más grande en América Latina, o tiene una cadena de farmacias, que como no tiene una sola marca, a veces se pierde, tienen muchas marcas, pero el número total de farmacias es gigantesco y simplemente pues no parece que tengan tan claro qué van a hacer con eso, que no se Y en comporta igual México, que Oxxo, si quieren hacerlo grande en México, van a enfrentarse a una competencia muy, muy fuerte. ¿no? Pues ya se enfrenta, ¿no? Pero en México como que a nadie le ha ido bien, salvo, bueno, más bien, a los tres que les va bien en el espacio es Farmacias Guadalajara, que pues más que farmacias, pues es un mini supermercado, ¿no? Pero a los dos que sí son farmacia, que son Farmacia del Ahorro y el Doctor Simi.
Como que esos dos son los que sí se han quedado con un modelo, digo, no sabemos bien los números porque las dos son privadas y nunca han enseñado los números, Pero a decir pero por sus aperturas, obviamente les está yendo bien. no, y personas cercanas a la industria me dicen que, digo, particularmente farmacias del ahorro parece que es un gran, gran, gran negocio, ¿no? Pero tienes el caso de farmacias de Navides, que siempre ha estado ahí, pues, que es grande, pero que está como estancado desde hace muchos años y demás, ¿no? Y luego tú y yo platicábamos también del reto que viene con el impuesto a los refrescos, ¿verdad? Sí, que además no solo tasaron, o sea, ya es como el tercer impuesto a los refrescos, pero ahora también metieron a los refrescos de dieta, lo cual es algo medio inentendible. Ahí Viri tenía un muy buen artículo sobre eso, pero sí, pues eso en COF evidentemente les va a pegar muchísimo en la rentabilidad. Definitivamente, ¿no? Aunque al mismo tiempo, o sea, COF es una empresa que Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Company es una empresa que ya no solo hace refrescos, ¿no? Hace muchísimas bebidas y supones que baja la demanda de uno y se compensa con la demanda de aguas, aguas de sabor, jugos, tés sí, pero embotellados, nada, ¿no? Bebidas nada tiene el funcionales. margen de, No. de la coca, ¿verdad? O sea, Fíjate que alguna vez oí, no tengo los datos aquí, que de hecho la coca como tiene azúcar, no tiene, o sea, claro, contra un jugo puede ser que el jugo necesita fruta de sí, pero contra una coca de dieta, creo que el margen es mayor el de la coca de dieta. ya. Pero puede ser que me esté equivocando. Pero bueno, todo esto, la verdad es que le entregan una empresa a José, como le dicen, pues muy distinta y que además él gran parte de su carrera dentro de FEMSA lo hizo en FEMSA Digital, que fue un área que tenía a su cargo como todos estos proyectos de digitalización, tanto de los Oxos como, ¿no? De Spin. Entonces, pues va a ser interesante ver lo que haga con ella, ¿no? Sí, a ver, para mí el gran, gran reto que tiene está relacionado en cómo lo recibe el mercado, porque FEMSA, acordémonos que tiene ya varios trimestres y que recientemente no le ha ido bien con el precio de la acción. Y, y, y eso, yo sé que José está haciendo un esfuerzo por comunicar mejor. Si tú ves, y creo que ya lo hemos mencionado aquí Su también, pero si LinkedIn. tú ves el tipo de comunicación, el detalle que da, etcétera, al mercado en los últimos años, cómo ha cambiado, es increíble. O sea, Fence es una de las que más ha evolucionado a ser una empresa como más transparente y incluso como que el storytelling lo ha hecho más interesante, ¿no? Yo creo que eso debiera ayudar, pero hasta hoy sigue siendo una empresa que me da la impresión de que los analistas tienen todavía ciertas reservas y escepticismo y eso se refleja en el precio de la acción. Es una de las pocas acciones en México que le interesa al mercado global, ¿no? En donde sí tienen inversionistas de otros lados, en donde sí hay muchos analistas que la siguen, le ponen mucha atención. Entonces es una gran oportunidad. Sin ser yo ningún tipo de Jim Cramer ni nada por el estilo, estoy viendo aquí en Yahoo Finance el performance de la acción de FEMSA. Si bien sí se ha estado moviendo la acción, ¿no? Parece que el mercado recibió bien el anuncio de José como nuevo CEO, porque sí subió la acción en los últimos, o sea, del 1 de septiembre para ahorita, digamos, la acción subió de 154 eh, a 180. O sea, hay una subidita que podría ser que el Sí. mercado lo recibió bien, por lo menos inicialmente, ¿no? Sí, sí, a ver, se está haciendo una empresa muy global, muy internacional, muy compleja, imagínate un organigrama de 400,000 personas, ¿verdad? O sea, es una locura de todos los países con diferentes modelos de negocio, pero al mismo tiempo yo creo que tiene mucho espacio para seguir creciendo, ¿no? Particularmente en el precio de la acción y en ese sentido, en la medida en que vaya tomando ciertas acciones que se noten, seguramente el mercado se los va a recompensar. Ahora, para mí todo este tema era importante hablar de ello porque sí es una empresa muy ligada a la historia de Monterrey, muy ligada a la tradición empresarial de Monterrey, pero sobre todo que si la vemos hoy, 30 años después de que su papá tomó las riendas de la empresa. Si bien en aquel momento ya era una empresa muy grande, o al menos yo lo veo como era parte de un grupo de empresas de Monterrey, que todas estaban muy grandes y todas eran muy significativas. Hoy, FEMSA está en otro nivel. O sea, algunas de esas otras empresas de Monterrey, o la mayoría, siguen siendo empresas muy grandes, también crecieron muchísimo,
pero ya no necesariamente son el referente que lo que fue, que eran en los noventas o principios de los 2000. FEMSA sí lo sigue siendo. FEMSA es la segunda, a veces la tercera empresa más grande en México en términos de ventas, ¿no? Después de América Móvil y de Walmex. Es una empresa que, como tú muchas veces lo sacas, Oxxo llama muchísimo la atención y genera mucho interés. Nosotros lo vemos en White Paper. Cada vez que publicamos algo de Oxxo, la gente lo comparte más y demás, como que hay interés en esto. La realidad es que 30 años después está en otro nivel si la vemos desde el punto de vista de referencia, ¿no? Comparado con el resto de las empresas que estaban en su generación. Y yo creo que ahí es donde se ve el verdadero legado de lo que hizo José Antonio Fernández Papá, ¿no? Tuvo a lo largo de 3 décadas la fue transformando, se salió de un negocio, entró a otros, unos sí funcionaron, otros no, otros explotaron, la hicieron mucho más global, están metidos ahora en este tema digital y demás, algunas cosas no salieron bien, muchas sí salieron bien, pero el resultado es que 30 años después la empresa está mucho más grande, es bastante rentable y sigue siendo un referente en este país. Pues sí. Muy bien, vámonos a la recomendación. En el episodio de la semana pasada hablamos de que a Carla no le había gustado el título de un artículo que publicamos en White Paper, el de Marisa, y hoy la recomendación que tenemos es justamente un artículo que tiene un título espectacularmente bueno, tanto así que yo en lo personal, a mí me chocan los artículos, yo nunca leo como que artículos teóricos, ¿no? A mí me encanta, y todo el día me la paso leyendo cosas de qué está haciendo esta empresa, de no sé qué, a veces temas históricos, temas biográficos y demás, pero no tanto artículos de teoría de qué hay que hacer o por qué esto es mejor o esta técnica y demás. Pero este artículo que me compartieron O está sea que cuando tan escriba bueno. yo mi libro, ¿no lo vas a leer? Sí, o sea, si es el tuyo, sí, Carla, pero si es un tema de self-help y así, me va a costar mucho. Ok. Eh, Como que tengo ya así un prejuicio para todo este tipo de cosas que a veces, o sea, a veces hay muy buenos, ¿no? Start with Why, por ejemplo. Pero la verdad es que Start with Why es un libro que, mm, o sea, con la plática de té de 7 minutos tienes, ¿no? No Pudo necesitas haber sido un echarte todo el ensayo. libro. Y no sé, se me hace un mundo lleno de clichés y lleno de cosas que me aburren, ¿no? Y habiendo tantas opciones para leer. Pero este artículo vale mucho la pena y el título es Ruthless Prioritization While the Dog Pees on the Floor. O sea, cómo priorizar mientras tu perro está haciendo pipí adentro de la casa, ¿no? Y se me hizo demasiado atinado, ¿no? Porque hay un momento en donde puede ser que tengas que estar tan enfocado en otra cosa o darle prioridad a otra cosa que no importa que el perro se esté haciendo pipí ahí adentro. Y esto creo que es algo que nos pasa mucho en las empresas, ¿no? De la necesidad de tener muy claro a qué vas a priorizar y tanto así, más allá de eso es qué vas a renunciar por estar dándole prioridad a ese objetivo. El artículo está muy entretenido y como que con ejemplos muy claros del impacto y de por qué hace sentido tener este tipo de enfoque, aun y cuando el perro se esté haciendo pipí ahí adentro. Que, by the way, si lo piensas, seguramente para WhatsApp Voyager, que cada vez que le pongas diga Voyager, es el perro haciéndose pipí en la sala. Probablemente, Oye, yo probablemente. tengo una duda. Este artículo lo sacaste de un blog que se llama Smart Bear. Yo, Ajá, yo, la gente te pregunta mucho cuando yo estoy contigo y has hecho sesiones de preguntas y respuestas, la gente te pregunta qué lees. Y sí. cuando yo me topo con este tipo de artículos que recomiendas, ¿cómo te lo topaste, No, René? no, no, este artículo no me lo topé, me lo compartieron. Me lo, Ah, me lo compartieron y una persona que me hace sugerencias muy atinadas, ¿no? Y por lo tanto lo leí. Que a muy veces me bien. llegan muchas cosas que pues, me dan flojera leerlas, pero aquí, digo, el título está tan bueno que me llamó la atención y aparte venía de una fuente que me gustó mucho, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nos vemos al rato. Nos vemos al rato, Carla. Gracias, seguimos en contacto. Bye. Bye.